Profesor, disculpe, eso es lo que ha mandado en álgebra de segmentos y números enteros para imprimirlo y tareas. Hola, profesor. ¿Qué tal, chicos? ¿Ustedes saben quién es el dinamita? Bueno, ya ingresó ya. A ver, el que está ahí como dinamita, se renombra, por favor, ¿sí? A ver. Renómbrate, hijo, ¿sí? El que está con la imagen de dinosaurio. Luis Pablo. Ya. Es Luis Pablo, profesor. Ya, muy bien, hijo. Buenos días, profesor. No voy a explotar la dinamita. Y cuando explota ya saben que es ya. Tienen que estar renombrados, chicos. Tienen que cumplir las normas, ¿ya? Porque a la hora que yo tomo la foto, va a aparecer ahí dinamita y el director me va a decir, ¿quién es dinamita? ¿Ah? Yo le voy a decir, el que vive en las minas. ¿No? No, pues. Sigan las reglas y las cámaras encendidas, ¿ya? Bien, vamos compartiendo en la pantalla. A ver, voy a culminar esta explicación que estuve dándoles. Voy a culminarla, ¿ya? Todavía no... Antes de pasar a lo que es de geometría. Entonces, habíamos dicho que el valor absoluto indicaba la distancia que hay del 0 a ese número. Por ejemplo, del 0 al 9, en este caso, a ver, aquí, es 9 unidades, ¿verdad? El menos 11, ¿su valor absoluto cuánto es? Simplemente 11, ¿sí? 11 unidades. Cuando a mí me den una operación de este tipo, escúchenme bien, veo que hay valor absoluto menos 3 y hay valor absoluto menos 18. Como están juntitos y no hay ningún símbolo intermedio,
entonces se asume que la operación entre estos dos valores absolutos es la multiplicación. Valor absoluto de menos 3, ahí está, 3. Valor absoluto de menos 18, ¿cuánto es? 18, sin signo, ¿cierto? O podemos decir que es positivo, no lo olvides. Valor absoluto de 6, ahí está, 6, ¿sí? Y valor absoluto de 3 más 3 es 3. Entonces lo que me queda es efectuar multiplicación, ¿no? En el numerador, multiplicación en el denominador. O lo que llamábamos multiplicación de fracciones también, ¿no? Entonces, si tú no quieres multiplicar mucho, ¿qué se hace? Se simplifica, ¿ves? Y 3 con 3 se simplifican a la unidad. Y solamente me queda 18 con 6, que es divisible. 18 entre 6 es 3, o sea, he sacado sexta, ¿verdad? Sexta 3 y sexta 1. 1 por 3 es 3 y 1 por 1 es 1. Y 3 entre 1, ¿cuánto es? 3. El valor de m es 3. ¿Sí? Rapidito nomás para indicar lo principal, porque de acá ustedes tienen que hacer también su tarea de álgebra, ¿sí? ¿Sí, chicos? Bien. A ver, vamos a borrar. Otro concepto que teníamos que saber, ¿cuál es? Los números opuestos. Es fácil, los números opuestos es la misma cantidad, pero con signo contrario. El opuesto de más 3 es menos 3, ¿no? Ahí está, ¿ves? Simplemente consiste en ponerle un negativo delante a esa cantidad. Entonces digo, menos por más, menos 3. Y si fuera el opuesto de menos 4, ¿quién sería? Sería menos, el opuesto de menos 4, ahí está, ¿ves? Lo cambio de signo. El que provoca cambio de signo, no te olvides quién es, el signo negativo, ¿ves? Menos por menos, más. Entonces el opuesto de menos 4, ¿quién es? Más 4, aquí está. Aquí está menos 4, ¿quién es su opuesto? Más 4. Y si era el opuesto de más 3, ¿quién es su opuesto? Va a estar en el otro lado, ¿no? Menos 3. ¿Ya? No se olviden entonces. Ojo, el opuesto también se simboliza así, ¿ya? A veces vienen ejercicios de esta forma, ¿sí? A veces vienen ejercicios de esta forma, chicos, ¿no? Opuesto, ahí está. OP, a ver, espérense. OP, opuesto de quién, por ejemplo. Quiero el opuesto de menos 8. ¿Cuánto sería el opuesto de menos 8? Entonces escribiría más 8. Ya está. Quiero el opuesto, a ver, quiero el opuesto de más 25. Cierro paréntesis. ¿Cuánto sería? Sería menos 25. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Ya? El opuesto de menos 8 más 8, el opuesto más 25, menos 25. ¿Ya? Inclusive, podría ser que tenga así, el opuesto de quién. Del opuesto de quién. Por ejemplo, de menos 4. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Tendrían que haber dos paréntesis. Mira, si aquí en el lado izquierdo hay dos paréntesis que abren, en el lado derecho tienen que haber dos paréntesis que cierran. ¿Ya? ¿Cómo se resolvería eso, chicos? Se resuelve de adentro hacia afuera. ¿Qué significa eso? Significa que primero yo tendría que resolver, por ejemplo, el opuesto de quién. De menos 4. Primero resolvería esto. ¿Cuánto es el opuesto de menos 4? Fácil, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Lo siguiente, mira. Escribirías opuesto de quién. Como el opuesto de menos 4 es más 4, entonces ahora escribirías más 4. ¿Listo? Entonces te quedaría por hacer una operación. ¿Cierto? ¿Cuál sería esa operación? Pones igual. ¿Cuánto es el opuesto de más 4? Menos 4. Ya está, chicos. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Ya, esa sería la forma de trabajar ahí. Menos 4. ¿Te estás dando cuenta de algo? Te ha dado menos 4, que era el número que estaba acá. Y si hubiera habido otro opuesto, hubieras estado acá todavía y de ahí cambiar de signo se convertía en más. Entonces, si tú recuerdas, si es una cantidad par de opuestos, te va a dar la cantidad que es inicial. Y si es una cantidad impar de opuestos, o sea, el opuesto del opuesto del opuesto de menos 4, te daría lo contrario. O sea, te quedarías con un opuesto. En este caso, te estás quedando con la cantidad
que te dan. ¿De acuerdo? ¿Ya? No te olvides eso. ¿Ya? Y si no, uno por uno, pues no, trabajar por partes, ¿no? Uno por uno. ¿Ya? Uno por uno. Bien. Y aquí ya es la práctica, ¿sí? Esto lo pueden hacer ustedes, lo van a hacer ustedes. Esto de aquí corresponde al libro de actividades, ¿de acuerdo? Esto de aquí, el practicamos, lo que yo en clase lo denomino practicamos, es el libro de actividades. A ver, rápidamente, veamos acá. ¿Es lo mismo decir el opuesto de un número que el valor absoluto de ese número? A ver, por ejemplo, a ver, espera, vamos a cambiar de color. A ver, yo tengo el opuesto de -3. Me piden averiguar si es igual que decir el valor absoluto de ese número. El valor absoluto es una barrita. A ver, ¿será cierto, chicos? ¿Cuánto es el opuesto de -3? Ah, fácil, profesor. Es +3. ¿Y cuánto es el valor absoluto de -3? ¿Es 3? O se puede decir que es +3, ¿no? Es lo mismo. Sí, sí, profesor, sí cumple. Entonces le pongo verdadero. Pero no pensaste en esto. ¿Y qué sucedería si el opuesto que tú quieres sacar no es de -3, sino de +3? A ver, el valor absoluto en este caso sería de +3. A ver, veamos qué sucede. El valor absoluto te devuelve el mismo número, sin signo, o signo positivo, ya está. Pero el opuesto de +3, ¿cuánto es? Es lo contrario. ¿Será esto siempre verdadero? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Siempre se va a cumplir que va a ser verdadero? ¿Sí o no? Vamos, un valiente. Sí, No, profesor. ¿verdad? No siempre se cumple. ¿No? Mira, si tú escogías el primero, de repente te convencías y dijiste, ah, sí, pusiste verdadero. Porque no analizaste un poquito más. ¿Qué sucedía si era positivo? Se iba a convertir en negativo. Y el valor absoluto nunca va a ser negativo. Por lo tanto, esto es falso. Es una afirmación que cumple a medias nada más. En la recta numérica siempre será mayor el número que se ubica al lado izquierdo. Mentira. Al lado izquierdo, ¿quiénes están en el lado izquierdo? En el lado izquierdo, normalmente podemos decir, si ya pasamos el 0, van a estar los negativos. Y en el lado derecho los positivos. Pero en general, si yo comparo un número cualquiera A con un número cualquiera B, uno que se vaya a la derecha y el otro a la izquierda, el que esté más a la derecha es el que va a ganar siempre. Este va a ser el mayor, no el de la izquierda. Siempre va a ganar el que esté más a la derecha. ¿Sí? ¿Es mayor el que se ubique en el lado izquierdo? Falso también. ¿De acuerdo? Siempre gana el que está en el lado derecho. Si comparo dos números, los ubico en la recta, va a ganar el que está en el lado derecho. El valor absoluto de un número es el mismo número, pero con signo contrario, ¿verdadero o falso? A ver. Verdadero, profesor. Verdadero. No. No es verdadero. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo saco valor absoluto de +3, es 3. Y podemos decir que tiene el mismo signo, porque yo podría ponerle +3. Pero en cambio, cuando es -3, ahí sí cambio signo. ¿Sí? Porque siempre tiene que ser positivo o sin signo el valor absoluto. Entonces, no, también es falso, chicos. Mucho cuidado entonces, ¿ya? Mucho cuidado ahí. ¿Ya? Listo, borramos. En el ejercicio 2 ya hemos visto ya. Ordenar, ¿sí? Así es que eso lo hacen ustedes. Ordenar significa buscar, dice, ubícalos en la recta numérica. O sea, ¿tú qué tienes que hacer? Vas a dibujar una recta numérica, ahí está. Y en esa recta numérica vas a ubicar los números. ¿Sí? No necesariamente que los ubiques exactamente, pero que des la idea del orden. Entonces yo comenzaría buscando el menor de todos. ¿Quién es? El 7. Entonces lo coloco acá, -7. ¿Ves? ¿Quién le seguiría? -5. Entonces por aquí coloco -5. ¿Sí? Me estoy dando la idea cómo irían. ¿Quién seguiría? -3. ¿Sí? Y mejor lo voy tachando para no equivocarme. ¿Te das cuenta? Luego, ¿quién seguiría? Luego -1. seguiría -1. ¿Sí? -1.
¿De acuerdo? Luego 0. Luego 0. Y de ahí está facilito, ¿no? Luego sigue el 0. El 1 ya estaba acá. Luego sigue el 2, el 4 y el 5, 2, ¿no? El 0. el 2, 4 y 5. El 2 positivo, ya. Estamos hablando de positivos. El 4 4 positivo y el 5. y el 5 positivo. ¿Entendidos, chicos? Esa es la forma que ustedes tienen que trabajar. No lo olviden, ¿sí? No lo olviden, por favor. Ya está. Ya saben, hay un canal de YouTube. Ahí pueden revisar ustedes. Estos temas los van a encontrar de las clases del año pasado, por ejemplo, ¿no? Ahí también puedes buscar para que te auxilies un poco más, ¿ya? ¿Sí? Consultes. Bien. Borramos y pasamos a, debe ser la penúltima, última diapositiva de números enteros. Sí, la última vez. Aquí está. ¿No? Y el resto va a ser su tarea, ¿sí? Va a haber una tarea de este tema también. Mírenme, ¿qué dice acá? Justo la forma que les enseñé. El opuesto de menos 4. Chicos, ¿quién es el opuesto de menos 4? El opuesto de menos 4 es el mismo número con signo cambiado, o sea, sería más 4. Luego dice más el valor absoluto de menos 8, ¿cuánto es? 8. Entonces te quedarían 2 positivos. Y eso recuerdan ustedes, ¿no? Se sumaban, ¿verdad? Entonces la respuesta final es 12. Bien, chicos, hasta ahí entonces sería la clase de álgebra. Ya tenía que terminarlo, ¿sí? Vamos entonces ahora sí a geometría, ¿ya? Vamos a pasar a la otra pantallita. Enteros, por acá estamos. Bien. Pero miren lo que dice acá, chicos. ¿Qué dice acá? Dice segmentos y ángulos. ¿Por qué viene ese título, chicos? Porque ustedes ya han hecho segmentos en 4º grado, ya han hecho segmentos en 5º grado, entonces ya deben conocerlo muy bien. Entonces lo que hacemos ahorita solamente es un repaso de segmentos, ¿cierto? Y entramos a ángulos también. Bien, vamos viendo entonces nuestro trabajito del día de hoy en geometría. A ver, aquí está Pancha, Tomasa y Laurencia. Sí, están en el cole ahí. ¿Sí? Dice, nos encontramos en algún punto de nuestro jardín. ¿Cuál punto? Dice. Donde se intersectan los segmentos o son rectas. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Se encuentran, dice, en algún punto del jardín. Está hablando de punto, está hablando de segmentos, está hablando de rectas. ¿No? Parece que están confundidas, ¿no? No saben qué es un punto, no saben qué es un segmento, no saben qué es una recta, o no recuerdan. Bien, entonces, ¿qué es esto, chicos, que he dibujado? ¿No lo ven de repente? A ver, vamos a aumentarle. ¿Lo ves? Sí, ¿no? Ya lo ves. ¿Qué he dibujado? He dibujado un punto, ¿verdad? En cualquiera de los 3 casos he dibujado un punto, ¿no? Un puntito bien finito que no se ve casi. De repente ustedes no lo ven, depende en qué estén trabajando. Un puntito un poquito más visible y otro puntito más visible, ¿no? Y si miras el cielo en la noche, de repente el punto que observas más o menos tiene este grosor, ¿no? A tu vista, ¿no? Si lo ves con un microscopio, ya lo ves más grande, ¿no? Un microscopio, digo, con un telescopio, ¿no? Lo observas más grande. Entonces, estamos pensando ahí en un punto, ¿sí? Entonces, un punto nosotros tenemos la idea, ¿no? Es la marca que deja un lápiz, un lapicero, un plumón. De repente, si de lejos ves un alfiler pero echadito, solamente ves la cabecita, estás viendo con un punto, ¿cierto? ¿No? Entonces, en geometría tenemos varios conceptos, ¿no? Pero el elemento principal diría yo que es el punto. Mira, ¿qué pasa si acá dibujo otro punto? Por acá, otro punto. Por aquí, otro punto. ¿Y qué te parece, mira, si entre estos puntos yo dibujo más puntos? Acá te voy a dibujar otro punto, ¿ves? A ver, espérense, sino que me salió. Ojalá no lo borre todo. Y ahí está, muy bien. Menos mal que no se borre todo. Porque la idea que quiero plasmar es la siguiente. Mira, ¿qué sucede si yo dibujo un punto intermedio? Otro punto intermedio. Otro punto intermedio, otro punto intermedio. Ahí está.
Si yo lo hiciera derechito esto, ¿no? ¿Sí? El mouse no te permite a veces trabajar muy derechito, pero si yo lo hiciera bien derechito todo, ¿qué estás observando? ¿Qué es lo que logras observar, hijo? O hijos, ¿qué logran observar? Que se ha formado un segmento, ¿verdad? ¿Sí? Miren, ve. Ya todo está unido. Ya cubrí todos los espacios. Se formó un segmento. Y si estos puntos fueran infinitos puntos, ya no va a ser un segmento, sino va a ser de repente un rayo que tenga un origen. Pero si me voy para ambos lados, entonces, ¿qué estoy formando? Estoy formando una recta. ¿Recordaste esos conceptos? Bien. Sigamos recordando. Vamos viendo. ¿Ya? Punto. Ahí está. ¿Quién nos da la idea? La marca de un lápiz, un granito de arena, una estrella en el firmamento, ¿no? Nos dan la idea de punto. Una recta. Si nosotros miramos la autopista y vemos ahí la marcación que hay en el centro, la línea blanca, ¿no? Y de repente lo miramos hacia lo lejos, va a parecer que es una línea blanca que está continua, ¿no? ¿Cierto? Entonces sigue como miras el horizonte, miras la línea recta. Miras los cables de los postes, también, ¿no? Vas a ver varios cables de repente que van ahí, derechitos, 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 bien estirados, ¿no? Se extienden indefinidamente, son rectas. Nos da la idea de una recta. Un plano, ¿qué nos da la idea de un plano, chicos? Por ejemplo, la pantalla de mi computadora me da la idea de un plano. La pantalla de mi celular también, ¿no? La pasta de mi cuaderno o de mi libro también me da la idea de plano. La pizarra me da la idea de un plano. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos hablando de planos. Ojo, el plano, miren, no se olviden, la teoría es importante, chicos. Un plano no tiene límites, ni espesor, es ilimitado. Un plano no tiene límites ni espesor, es ilimitado. De repente tú lo ves así, pero en realidad es como si creciera más, ¿no? Siguiera más. Y tampoco tiene espesor, dice, es ilimitado. ¿Ya? Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Y qué es un segmento? Un segmento es una porción limitada de recta. O sea, por ejemplo, acá tengo un punto inicial, un punto final. Pero supongamos de que acá yo tenía esto. Así. ¿No? Entonces, por acá estaba el punto A, por acá el punto B. Si yo tomo dos puntos de referencia en una recta, esa distancia de punto a punto vendría a ser un segmento. ¿De acuerdo? A eso llamamos segmento. ¿De acuerdo? A eso llamamos segmento. ¿Sí? La longitud del segmento AB es 12. ¿Cómo se simboliza? AB igual 12. Pero si tú quieres leer un segmento, representar un segmento, tú tendrías que escribir así, mira, a ver. ¿Sí? Si tú no vas a hablar de su medida, simplemente del segmento, este sería el segmento AB. Se hace una rayita sobre los puntos de referencia, ¿no? El punto inicial, el punto final. Pero si yo quiero hablar de su medida, ya no se pone la rayita. Simplemente AB vale 12 centímetros en este caso. ¿A qué llamamos punto medio de un segmento? Llamamos punto medio cuando ahí está, mira, a ver. Hay una rayita acá oblicua. Acá también hay una rayita oblicua. ¿Qué me indica esa rayita? Me indica que AM es igual que MB, que tiene la misma medida. ¿Cierto? Entonces, si yo supiera cuánto mide AB, facilito. Yo divido entre 2 y sabría cuánto mide cada parte. Por ejemplo, si AB fuera 28 unidades. A ver, chicos. Si AB tuviera un valor igual a 28 unidades. ¿Cuánto valdría AM? ¿Sí? Si AB fuera 28 unidades, entonces yo escribiría acá 28, ¿sí? Y lo tendría que dividir sobre 2, ¿sí? Entre 2. ¿Cuánto me sale eso? 14. Y esa medida 14 sería lo que mide tanto AM, ¿sí? Estamos suponiendo que todo vale 28, y MB también valdría 14. ¿Por qué? Porque toda la distancia yo estoy considerándolo como 28. ¿Sí? Todo significa de principio al fin acá. ¿Entendido? ¿Sí? Ya, entonces
Entonces, a eso llamamos punto medio. El punto medio me indica de que tengo que dividir mi segmento en dos partes congruentes, de igual medida. ¿Sí? Bien. Operaciones con segmentos. Si yo hablo de adición de segmentos, significa que voy a sumar las partes, ¿no? Observa, por favor, acá el punto A, el punto final, ¿quién es? C. Ahí está, mira, AC. AC sería la suma de quién? De AB, ahí está B, AB, ¿con quién? Con B, C. Ese se llama adición. Quiero sustracción. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto mide este segmento BC. Entonces yo escribo BC, ¿a qué va a ser igual? Si yo lo quiero trabajar como sustracción, sería así. Tendría que tomar todo el segmento total, desde A hasta C. O sea, sería AC quitándole lo conocido. Si a mí me piden hallar BC, entonces yo estoy suponiendo que no conozco qué. No conozco esto, ¿no? BC, esta es mi incógnita. Entonces yo diría, tomo todo. ¿Quién es todo? AC. ¿Y qué le quito? Lo conocido, que sería esto, ¿no? Supongamos que esto mide A unidades. Entonces, BC o X, ¿no? Mira, ve, X sería igual a ¿quién? A AC. ¿Quién es AC? AC sería todo. Sería la suma de A con X. Mira cómo lo hago simbólicamente, ¿ve? Sí, mira, observa por favor. A más X. ¿Pero qué le tendrías que quitar? Le tendrías que quitar a B. O sea, le quitas A. ¿No? Y A menos A se anula. ¿Cierto? ¿Sí? Si tú querías acá en lugar de poner X, por ejemplo, podrías haber puesto... A ver, un momentito. ¿No? A ver. ¿Qué quería hallar? BC, ¿no? ¿Sí? Ahí dice haya BC. ¿Cuánto vale BC? Entonces ahí está esto mismo, ¿ves? ¿Quién es BC? Es AC. ¿Pero quién es AC? La suma de A con X. Estoy aplicando adición. ¿Y qué le quito? A B. A y A se van. ¿Qué me queda? ¿Cuánto vale BC? X. Ahí está, pues. ¿Sí? BC es X. ¿Te das cuenta? Si hubiera dejado el X, me hubiera quedado X igual que X. ¿De acuerdo? A ver, chicos, acá tenemos ya una aplicación. ¿Sí? Una aplicación. No se emocionen, ¿no? No estoy hablando de aplicación de celular. A ver, chicos. Mira, ve, el segmento AB mide 4. El segmento BC es el desconocido, me piden hallar X, es X. Y el segmento CD mide 13. ¿Cómo hallaría el valor de X? Ah, pero tengo un dato extra, que el segmento que va desde A hasta D mide 24. Entonces yo creo que no me conviene la resta de segmentos. ¿Sabe qué me conviene? Me conviene la suma. La suma de las partes es igual al todo. ¿Qué sumaría? A ver, sumaría AB ¿con quién? La medida de AB con la medida de BC con la medida de CD. Y esa suma sería el total. ¿Quién es el total? AD, que es conocido. Entonces, ¿quién es AB? AB es 4. ¿Con quién voy a sumarlo? Con BC, que es X. ¿Con quién más? Con CD, que es 13. ¿Sí, chicos? Observen el gráfico. Esos son los números que estoy poniendo acá. Y eso sería igual a ¿quién? A CD. ¿Y quién es CD? Disculpen, AD. Y AD sí lo tengo. Aquí está. Todo vale 24. Y eso es igual a 24. Entonces tendría que sumar 4 con 13. ¿Cuánto es 4 con 13? Es 17, ¿verdad? Y a eso le sumo ¿qué? X. Y eso es igual a ¿quién? A 24. Entonces, ¿cuánto vale X, chicos? ¿Ya vieron cuánto vale X? 7, ¿cierto? Claro. Resolver una ecuación. Y eso hemos practicado ya bastante, pues, ¿no? Entonces, si mínimo practicaste lo que ya sabías, entonces, ahorita todo depende que estés atento a la clase nada más. Ya está, chicos. Disculpen. Ya, 7, ¿no? Sería 7. 7 que, como está en centímetros todo, entonces X equivale a 7 centímetros. ¿Sí? X equivale a 7 centímetros. A ver, espérense, tiene que ser con minúscula, ¿no? Ya está. ¿Entendido, jóvenes, hasta ahí? A ver, Jersey, Rodrigo. A ver, yo estoy tomando nota de algunos alumnitos que la próxima clase obligatoriamente van a tener que participar, ¿ya? Porque la próxima clase yo voy a preguntar de esta clase. ¿Entendido?
Y no solamente en el curso de geometría, sino en todos los cursos. ¿Ya? A partir de la segunda clase de cada curso, las intervenciones, cuando yo los nombro, es obligatoria. Si tú no contestas, entonces, pues, ya estás en falta en el curso. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen que estudiarme para todas las clases, no solamente cuando les digan, ya viene el examen de unidad. No, no, no. Ustedes todas las clases tienen que estudiarme el tema anterior. Porque se supone que ustedes hicieron su trabajito. ¿Sí? Hicieron su trabajito, entonces han practicado, han estudiado, ¿no? Bien. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Bien, entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con segmentos, ¿no? Bajamos a la siguiente. Ahora pasamos a ángulos. ¿Sí? La formación de dos rayos que tienen el mismo punto de origen se denomina ángulo. ¿Sí? Rayo se le llama, podríamos decir que es una porción de la recta, pero que tiene el punto de origen. Y semirrecta es cuando no tiene el punto de origen, ¿ya? Esa es la diferencia entre rayo y semirrecta, no te olvides. Por ejemplo, estos dos son rayos, son los lados del ángulo, OA, ¿sí? Un puntito acá, B, y OB. A ver, por si acaso se hayan olvidado el concepto de semirrecta. Semirrecta es cuando yo tengo, por ejemplo, en este caso OA, ¿cómo lo simbolizaría? Aquí sería un puntito, pero no cerrado, mira. Hay una pequeña abertura, como un huequito, ¿no? Ahí está. Ese sería una semirrecta. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso, chicos? Quiere decir que no se considera el origen, ¿ya? Por si acaso. Hay diferencia entre semirrecta y rayo. El rayo sí tiene un punto de inicio. Semirrecta no. Es una porción de recta, pero no está definida dónde inicia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo único sí que sabemos de la semirrecta es que va en un solo sentido. Va a la derecha, va a la izquierda, va inclinada a 40 grados, 180, 150 grados, ¿no? Pero la cosa es que tiene un sentido. ¿De acuerdo? Bien. ¿Esto cómo se lee? A, O, B. El ángulo AOB. O también puedo leerlo en el otro sentido. B, O, A. ¿Cuánto mide? Alfa grados. M, este símbolo de ángulo AOB, significa medida del ángulo AOB. ¿Cuánto mide? Alfa grados. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo clasificamos los ángulos? Los ángulos los vamos a clasificar según su medida. O sea, lo que midamos con el transportador. Este ángulo, por ejemplo, está entre 0 y 90, dice, porque no toca ni el 0 ni el 90. ¿Sí? A ver, ¿cómo es eso? Entre 0 y 90, dice. A ver, supongamos que acá tengo el lado inicial. ¿Sí? A ver, ahorita voy a dibujar el lado final. ¿Qué pasa si coinciden? Está uno sobre el otro. Si está uno sobre el otro, ¿sí? Donde aquí tendríamos el vértice O, ¿sí? O sea, coincide con el mismo punto de origen. ¿Sí? Yo le he puesto así para que se note. Entonces, ahí sería 0 grados. Aquí estaríamos hablando de un ángulo de 0 grados. ¿Sí? No hay movimiento ahí, no hay nada, no hay abertura. ¿De acuerdo? Bien, borramos. Entonces, ¿qué pasa? Este que sea mi lado inicial y ahora quiero un lado final. ¿Cuándo es agudo? A ver, vamos a ver cuándo un ángulo sería agudo. A ver, vamos a ponerle otro color, ¿sí? Para que se distinga. Si estaba encima, era nulo, ¿verdad? Si se mueve un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, mira, se va moviendo. Sigue siendo agudo, 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 sigue siendo agudo y dejó de ser agudo. Se convirtió en un ángulo recto, ¿sí? Cuando los rayos forman entre sí, o sea, logran una perpendicularidad, o sea, estamos hablando de un ángulo de ¿cuánto? ¿Alguien sabe cuánto mide ese ángulo que forman estos dos rayos? 90. 90 grados, ¿cierto? Ahí estaría el punto O. Este sería el punto A, ¿no? Y acá. Entonces, ahí tendríamos un ángulo recto, estaríamos acá.
¿Sí? ¿Entendieron, chicos? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo, a ver, si yo tengo acá mi lado inicial y ahora voy a dibujar el lado final, ¿no? Bueno, supone que esté echadito, ¿no? Se me ha movido un poquito ahí. Bueno, yo estaba acá, ¿no? En 90. A ver, ¿qué pasó? Ya. Yo estaba aquí en 90, ¿no? Entonces, si tú ya te mueves un poquitito, ya no eres recto, ya eres obtuso. Y sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, hasta que llega un poquitito, una pizquita, antes de que estén totalmente opuestos, ¿no? Como decir, uno va a la derecha, el otro a la izquierda, ese sería un ángulo obtuso, ¿de acuerdo? Tiene que ser mayor que 90, pero menor que 180, ¿ya? Y si se llega a estirar totalmente, entonces ahí ya sería un ángulo llano. ¿Recordaron, chicos? Muy bien. Recordaron entonces cómo se clasifican los ángulos según sus medidas, ¿no? Su medida, cuánto mide, ¿no? Cada uno. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos ángulos adyacentes y ángulos consecutivos. Bien, aunque acá pareciera que fuera lo mismo, porque en realidad el concepto de adyacente, ¿sí? Algunos libros lo tratan un poquito más riguroso. A ver, les explico qué quiere decir ese riguroso, chicos. Miren, ve. En el caso de consecutivos, dice que son consecutivos porque un lado, el lado final de uno es el lado inicial del otro. ¿Ve? Tengo el ángulo A o B. ¿Quién es el lado final? O B. Y a partir de él se construye el siguiente ángulo, B o C. Y a partir de OC se construye el siguiente ángulo, C o D. A eso llamamos ángulos consecutivos, uno a continuación del otro, o al revés, ¿no? C, D o C, y OC es el lado común, y sigo C o B, y así sucesivamente. Y ángulo adyacente, dice que tienen un lado común, acá también hay lados comunes. Tienen un vértice común, acá también hay vértice común, ¿no? Entonces, es por eso que aquí se confunden un poco algunos, ¿no? Entonces, mira, ve, yo te diría lo siguiente, aquí está un rayo, ¿sí? Y voy a dibujar el otro rayo, totalmente opuesto. Ahí está. ¿Sí? Y voy a dibujar un tercer rayo, que es el que va a servirme para formar los dos ángulos. Ahí está. A esto propiamente se le llama ángulos adyacentes, chicos. ¿Sí? Cuando el lado final de uno es la prolongación del otro en sentido contrario, ¿no? Si este es alfa y este es beta, ¿qué sucede? ¿Sí? Alfa más beta, al ser opuestos, ¿cuánto sumarían? ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto sumarían alfa más beta? ¿Cuánto suma alfa más beta, chicos? Ya saben, no lo olvides, en una recta, totalmente dos rayos opuestos, 180 grados, no lo olvides. 180. 180 grados, ¿sí? Forma un ángulo llano. A eso llamamos, estos dos, alfa y beta, serían adyacentes, ¿ya? Ese es el concepto más correcto. Porque si no, en realidad se confunde adyacentes con consecutivos, ¿ya? Y opuestos por el vértice es cuando tengo una recta, ¿sí? A ver. Es cuando tengo, por ejemplo, esta recta, que lo voy a pintar de color así, para diferenciarlo, ahí sabe. Y la otra que está con el color celeste. Entonces, mira, celeste y lila formas un ángulo alfa. La prolongación de esta recta que está de color celeste, con la prolongación de esta que es lila, formas el otro ángulo opuesto por el vértice, serían iguales, alfa, alfa. Entonces, a eso, y igualmente, si a esta parte yo la llamo beta, la parte inferior también la podría llamar beta. Ángulos opuestos por el vértice. ¿De acuerdo? La medida del ángulo A o B es igual que la medida del ángulo C o D. O la medida del ángulo A o C es igual que la medida del ángulo B o D. ¿Ya?